נביא הקים לכם מקרב אחיכם כמוך, ונתתי דברי בפי ודיבר עליכם את כל אשר אצוונו. וחייך האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. כן עבדי את מחבו, בחירי רצה, נפשי נתתי רוחי עלי משפט, לגויים יוציא. כעמך חולקים בחושך, ראו אור גדול יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. וכי יולדת בן קראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיכם. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברת מלכי צדק. Shalom a todos, hoy tenemos la parashá Bereshit Hayah, no la parashá Bereshit de la Torah, sino nuestro estudio Ketuvim Talmudim, en nuestra sección, nuestros parashiot, la parashá Bereshit Hayah, que es el principio del libro de Juan, la Besorá de Yohanan, comienza diciendo, en el principio era, Bereshit Hayah. Okay, so welcome everyone to our Ketuvim Talmudim study today. We have Parashah Bereshit Hayah, not to be confused with the Bereshit in the beginning in the book of Genesis, but we are in the book of the Gospel of John, the Besorah of Yohanan, chapter 1, verse 1 to chapter 3 and verse 36. In the beginning was, right? Bereshit Hayah. Okay, aquí está el libro de Yohanan. Queda bien claro que está escrito de una forma muy retrospectiva, ¿ok? Porque ya hay muchos comentarios insertados del escritor. Por ejemplo, los leímos más bien, cuando dice, y Yeshua dijo que él les iba a dar una señal de destruir el templo y construirlo en 3 días, y después que murió y resucitó, nos dimos cuenta que estaba hablando de su cuerpo. ¿Se entiende? Así que el libro de Yohanan, no traigo los datos, pero se cree que se escribió, ¿verdad?, bastante después de todos los eventos de Yeshua. Entonces ya, de ese punto de vista está escrito, ¿verdad? Ya trae bastante comentario, asunción, interpretación del escritor cuando se está escribiendo conforme, ¿verdad?, la historia. Por ejemplo, el libro de Mateo está un poco más escrito como del presente, como que ahí estás entre la acción. El libro de Yohanan ya es más pasado, retrospectivo a la escritura. Bien, y ya trae bastante comentario del escritor. No nada más es recontándolo todo lo que pasó, sino que dando su versión, su interpretación, ¿verdad? Cómo es que se debe interpretar X cosa. Okay, so the book of Yohanan, it's written from a very retrospective point of view. You can see that there are a lot of comments from the writer. And there's a part where Yeshua says, speaking of the temple, when he flips over the tables and he drives them out in this parashah, that they ask him, what sign can you give us? And he says, I'll destroy the temple and I'll raise it in 3 days. And then there's a comment that says, and then when he resurrected, we figured out what he meant. He meant that he was talking about his body, not the actual temple. So what you see is that there are a lot of these comments inserted by the writer, and there's a lot of assumptions already, interpretation built into the text. It's not so much like the book of Matthew that we just read, the Shem Tov Hebrew Matthew, or even the regular Matthew, where it's more present tense, and it seems like you're in the action as it happens. Here, you're getting a story of already that happened, already with its interpretation, right? And so that point of view is important. Why? Because of the way the book starts out. Right away, it starts out in a way that you see is in a way poetic, in a way seems roundabout, right? So let's get right to it. Ok, es importante entender que ya está escrito
epístola retrospectivamente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta aún en el comienzo, el inicio de este libro, miramos ya cómo está escrito, no para contar una historia, sino ya así, parece usar lógica circular. Y vamos a entrar ahí para verlo lo que estoy hablando. Ok, leamos entonces el capítulo 1, verso 1. Estamos usando, ¿verdad? Los que acabamos de dejar el Mateo en hebreo de Shem Tov, estamos siguiendo con el Nuevo Testamento judío escrito por David Stern. Por si la versión, ¿verdad? Suena un poco rara. Todos aquí lo que la tienen saben que estamos en esa versión. Ok, just a quick note. We are following the Jewish New Testament written by David Stern. So if you find something there that's sounds a little different, that is because this is the version that we are following. So let's read John chapter 1, verse 1. Primero en español dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que existe hubiera existido. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Eso suena, ¿verdad? Suena bastante, se puede decir, medio confuso, porque ¿qué exactamente está diciendo? ¿Por qué comienza de esa forma? ¿Por qué parece estar complicado, no? En el principio la palabra era con Dios, la palabra era Dios. La luz brillaba en las tinieblas y la oscuridad no la ha suprimido. ¿Por qué comienza de esa forma? Muy fácil, ¿verdad? Si me dicen a mí, yo se los puedo dar 5 versos en uno, bien rápido, lo que está diciendo, ¿no? De esta forma. En el principio, la palabra de Dios creó la luz y la luz derrotó la tiniebla. Y en un verso les puedo dar lo que Yohanan da 5. Se los repito, para que miren que en un verso puedo decir lo que dijo en 5 versos. En el principio, la palabra de Dios creó la luz y la luz derrotó la tiniebla. Y eso encajaría perfectamente con el relato de Bereshit, que estaba el mundo tohu vavohu, sin forma y hueco y en tiniebla. Y bajoshek, todavía había tiniebla. Y el Eterno crea por su palabra, por su davar, crea orden en el mundo de la orden de la falta de orden, y crea luz que derrota las tinieblas. Y obvio está hablando de otro tipo de luz, porque como todos saben, el sol no fue creado hasta el día 4 y todo eso está pasando en el día 1. Entonces la luz que él crea es luz que trae orden, saca al universo del desorden que estaba y lo ordena. La luz trae orden y derrota lo que controlaba lo que ya existía, que era la tiniebla. Entonces el Eterno preparó una morada, un mundo en el cual desarrollar la creación, en el cual había desorden y tiniebla, y su palabra trajo luz y orden. Bien, este concepto es el que está hablando Yohanan, pero lo dice dándole vueltas. Bien, pero los que estudiamos Sefer Bereshit, por ejemplo, la Parashat Bereshit, ya lo hemos visto bastante, que nos damos cuenta de lo que está haciendo alusión. ¿Qué entonces está diciendo? Está haciendo la conexión de que el protagonista principal va a ser aquí Yeshua. Y está diciendo que Yeshua no fue cualquier hombre, sino que él ya mucho después de los eventos de Yeshua está escribiendo que Yeshua fue una entidad en forma de hombre que ya había existido desde la fundación del mundo, al lado del mismo Eterno, el cual dice que lo que nosotros como humanos y creación del Eterno podemos percibir, y eso es la palabra del Eterno, lo que crió, que ahí ya estaba Yeshua, y que Yeshua fue parte de todo eso. Es básicamente lo que está diciendo, pero lo dice en una forma medio confusa. Bien, tenemos que conectar la Torah para entenderlo, ¿bien? Okay, there's a lot to unpack there, but here's the idea.
Let's read John chapter 1, verse 1 through 5. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things came to be through him, and without him nothing made had being. In him was life, and the life was the light of mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not suppressed it." Okay, what exactly does that mean? Right? Especially the beginning. It seems roundabout. In the beginning was the Word was with God, and the Word. Why is it this whole word? It seems somewhat redundant. Okay, and I say somewhat because I believe that the idea is simple, just the words may be confusing. I can tell you there's an easier way to say this. I can say five verses in one verse, as follows. In the beginning, the Word of God created light, and it defeated darkness. That's all it's saying. In verses 1 through 5, I just condensed 5 verses into one verse. That is the idea. Let's not get confused. That in the beginning, the Word of God created light, and it defeated darkness. Now, we have to go back to the beginning of creation, the account of creation, back in Sefer Bereshit, in the Sefer Torah. Right? And it tells us that the world was formless and empty. Tohu ba'vohu. It was formless and empty. So there existed a creation, but it was formless to us. It was empty. And there was choshech, there was darkness. And all of a sudden, at the beginning of creation, Adonai says, he speaks words. And the words are, Yehi or, let there be light. And all of us know that it is not referring to the sun. It is not referring to the moon. Those things were created in day 4. So the light that Adonai is referring to is a light that restores order to where there was disorder, where there was chaos. And I say restore, it could be that it creates order out of disorder. In other words, from the point of view of the created, which we are the created, from our point of view, the universe had no shape. From Elohim's point of view, from God's point of view, who knows what was there? Potential, a plan. But from our point of view, there's disorder. And it is the Word of God, it is the Davar that brings light, and the light scares away the darkness. And we go from emptiness to order, to a world that will now experience creation, and the plan of Elohim starts. Why do we run into this idea in Yohanan? Because Yohanan, he is going to really soon get into who the main character of his Besorah, of his gospel, and is going to be Yeshua. And what he's saying from the very beginning is that Yeshua was no ordinary man. He's saying that in the beginning of creation, Yeshua was already there. And he's saying that Yeshua was in the visible, from our point of view as creation, with the Word of God. The Word of God that can create, that he was there. Right? And this is what Yohanan is saying. This is the connection we have to make. That he wants to make the case that Yeshua was no ordinary man. That he was a divine being. Right? This is what it is saying. And he was there present in creation. Si brincamos al verso 9, verse 9, it says, we're going to read chapter 1, verse 9. Capítulo 1, verso 9. This was the true light, which gives light to everyone entering the world. He was in the world came to be through him, yet the world did not know him. Ok, capítulo 1, verso 9 ahora. Dice, esta es la luz verdadera, que la luz que da luz a todos los que están en este mundo. Ok, pausa ahí. Acabamos de decir que la palabra del Eterno trajo luz y orden, Yehi or, que sea la luz. Lo leemos en el libro de Bereshit. Ahora está diciendo que la misma palabra que dijo Yehi or, que haga luz y que trajo orden, ahora esa luz está manifestada en una persona. Por eso dice,
que esta fue la luz verdadera. Ok, y en el verso 10, que Él estuvo en el mundo. Mejor lo leo en español, se me hace que se me pasó. Esta es la luz verdadera que da la luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo y Él comenzó a existir por medio de Él, a pesar de lo cual el mundo no le conoció. So, back to English. He now is saying that Yeshua was the light. And let's not get confused. Back to the same light from Bereshit that brought order to the world. Now the same word, the same light that brought order to the world is now manifested. And it's bringing to the visible, to us, to humankind. That is the light. And that is what is talking about Yeshua. I want to now jump. Verse 14. Verso 14. The Word became a human being and lived with us. And we saw His Shekinah. It says here, the Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. Que verso 14 dice, la palabra se convirtió en un ser humano que vivió entre nosotros y vimos su Shekinah, la Shekinah del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso dicho, tenemos aquí dos conceptos. Algo que Yeshua mismo dijo. Está lo del Padre y el Hijo, ¿verdad? El Hijo unigénito. Y entonces el Padre. En esos términos estamos hablando ahora. ¿Ven cómo hemos brincado del principio? La palabra creadora, la luz que trae orden, la persona de Yeshua que es luz, que también entonces trae orden, y ahora Hijo unigénito y Padre. Hay varias ideas que todas están aquí chocando, mezclándose todas al mismo tiempo en los primeros 14 versos. Bien, y las tenemos que manejar todas más o menos bien, porque si no las entendemos también, ¿verdad? Puede causar más confusión. Okay, so in verse 14, we're introduced to the concept of Father and Son now. So now we have Yeshua as the light, Yeshua as the Word, Yeshua as the Son. So we have to somehow parse this so that we don't get all tangled up. There is a consistent thread, and the consistent thread is that in the beginning, the Word of Adonai existed. The Word of Adonai was light. It brought light, the order to the world. The light came to the world, and the Word became a human flesh, and He was the Son, and then there's a Father, right? That is the thread we're following. At this point, I do want to take a quick pause and just touch the idea that we touched on last year. I want to touch it again because there's more people listening now, and I just want to make sure that that everyone is on the same page. Ahora me gustaría tocar un poco el punto que tocamos el año pasado. La razón que ahora hay más personas, hay personas que no han escuchado este punto, entonces me gustaría cubrirlo una vez más. Tengo aquí como está escrito, ¿no? Juan 1 del 1 al 3. So I have how it is. I have John chapter 1, verse 1 through 3. Bien, ya todos lo conocen, aún lo leímos. Hace poco tiempo yo escuché, ¿verdad? Y le quiero dar todo el crédito donde debe de estar. Alguien me comentó y me mandaron un link que mirara a alguien acerca de un mentado Nehemia Gordon. Y porque había encontrado en el Vaticano una epístola. Entonces yo fui, lo miré el video y me interesó bastante, pero se encontró nada más una página del libro de Juan. Ahora, ya para ese tiempo yo ya tenía el Mateo en hebreo y ya le había dado una ojeada al Mateo en hebreo y me había gustado los hebraísmos y todo lo bueno que se encuentra en el hebreo. No lo había estudiado al punto que lo he estudiado ya, pero ya tenía más o menos esa fundación, así que me interesó bastante mirar el libro de Juan en hebreo, pero solamente estaba la primera parte, ¿no? Entonces, el que esté interesado, me imagino, lo puede encontrar muy rápido en YouTube. Si lo buscan, Nehemia Gordon explica esto, ¿no? Lo explica en inglés, pero bien, pueden encontrar su versión. Yo no lo encontré, ¿verdad? No quiero tomar ese crédito, simplemente les quiero decir que existe. Y ahí está la página, y aquí les pongo el link, si lo quieren ir a la librería virtual del Vaticano, donde ellos han tomado fotocopias
o digitales más bien, de muchos documentos que se le están perdiendo. Porque el Vaticano, por milenios, cientos y miles de años, ha ido a la tierra de Israel, mataban judíos, comunidades judías, y saqueaban, se traían muchos libros. Y en el tiempo, pues en los tiempos antiguos no sabían qué hacer con ellos, los han estado guardando. Y muchos se están deshaciendo. Y escrituras originales de la tierra de Israel, las epístolas en hebreo, no las tradiciones griegas que sobrevivieron en otros lugares del Imperio Romano. Estamos hablando de la Tierra Santa, de lo que leían la gente en hebreo, la gente que entendía el lenguaje. ¿Se entienden? Entonces, por ahí alguien buscando documentos judíos en hebreo, porque también tienen muchos documentos judíos en el Vaticano, se toparon con esto y dijeron, eso es de los cristianos, es yonke, ¿verdad? Pero de ahí, se me hace que fue Nehemia Gordon que lo encontró desde ahí. Y bueno, lo ha puesto y también tradujo la primera página. Y yo les hice llegar la traducción en inglés y en español. Bueno, la de inglés es la traducción de Nehemia. Y yo la traduje a español y se las hice llegar para que lo revisaran. Lo que dice ahí en hebreo. Y les pongo, ¿verdad? Aquí cómo está. Y muy bien escrito, muy fácil de leerse. Y ahí es donde quiero dar un poco de enfoque. Okay, so before we move forward in today's Bible study, this is what I wanted to cover. That a few years ago, I had already been reading the Shem Tov Hebrew Matthew. I really liked the Hebrewisms in it. I really liked how it explained certain points. And someone sent to me a link to a video, to watch a video, and the video was by Nehemia Gordon. And he is a Jew. Those of you that know him already, you know that you've seen his videos, you know who he is. If you don't know him, he's a Jew of Karaite leanings, not a rabbinical Jew. And he's a scholar, and he was looking in the Vatican, which has tons of Hebrew manuscripts and documents that have been robbed, really. You know, they have been looted from the Holy Land. And through years of crusades and wars and killing Jews in the Holy Land, they would steal a lot of their books that were written in Hebrew by people who understood it, by people who were in the context of Yeshua, right? And so they're somewhere in the Vatican. And so now the Vatican has digitized a lot of the documents, and you can go, I have that link there, for example. You can go to that link and read the document for yourself. You can scroll through the library and see if you find another document, right? If you had the time, you could. But the idea is that he found the first page of John. The other thing I want to say, right? Oh, by the way, yeah, I got a translation to you. The English translation is directly from Nehemia Gordon, and the Spanish translation I translated myself. And another point that I want to say is that unlike the Hebrew Matthew, which has multiple sources that kind of corroborate the text, this is one finding. And so we can't put all the weight on one finding, but nevertheless, there's something there. It's an old Hebrew document about Yohanan. So it's got to have something good, right? But I do give that disclaimer. It is not as well corroborated as the Hebrew Matthew, for example. Lo que sí quiero dar, antes de seguir aquí en este punto, es que este documento solamente es una página. El Mateo en hebreo tiene muchas versiones que corroboran el mismo documento. ¿Verdad? Aquí nada más es una página. Así que no se le puede poner tanto peso, ¿verdad? Pero sea lo que sea, es un documento antiguo escrito por alguien que entiende la gramática hebrea y está escrito en hebreo. Así que algo se le tiene, ¿verdad? Bueno, tiene que haber ahí. Ok, entonces, leámoslo. Como dice en hebreo y luego hacemos una traducción rápida. So let's just read the first part in Hebrew and see how the translation works. So it says like this: Bereshit haya hadavar, v'hadavar haya etzel haElohim, v'haElohim hu haya hadavar, se haya bereshit etzel haElohim. Let's stop right there. So let me give you the translation. It says, in the beginning was the Word, and the Word was next to Elohim, and Elohim, he was the Word. This was in the beginning next to Elohim. Que dice de esta forma: al principio era la palabra,
y la palabra estaba al lado de Elohim, y Elohim, él era la palabra. Este fue en el principio al lado de Elohim. Entonces lo que pues brinca rápido aquí es la palabra Etzel. Es la palabra Etzel, porque la palabra Etzel, si no estuviera ahí, se leería como se lee la tradición del griego, que nosotros tenemos ya porque es lo que se usa para la epístola de Juan, la tradición griega, no la hebrea. Porque hasta este punto nadie tiene una tradición de Juan completa en hebreo. Así que, ¿cuál es la palabra Etzel? Quiere decir al lado de. Algo está aquí y algo está al lado. Bien. So, what jumps out to you when you read that is the word that I had a hard time reading there because I couldn't see it, Etzel. And it's also here, Etzel, which is next to. In Hebrew, next to. And if that word was omitted, it would read a little more like the Greek text. Right? But I want to now go into the concept of Etzel. So here we have it again. In the beginning was the Word, and the Word was next to Elohim. And Elohim, he was the Word. This was in the beginning next to Elohim. Y en español, en el principio era la palabra, y la palabra estaba al lado de Elohim, y Elohim, él era la palabra. Esta era en el principio al lado de Elohim. Ok, lo que puse aquí ya es la traducción que tenemos nosotros, pero aquí arriba está, si lo lee usted en el hebreo, en la idea, bueno, en el hebreo que ya viene del griego. Bien, entonces, si alguien lee, por ejemplo, si usted va a Israel, puede comprar una Biblia en hebreo. Y la Biblia completa con el Nuevo Testamento y todo. Vaya a una iglesia cristiana en Israel y tienen la Biblia toda en hebreo. Pero aunque está en hebreo, ya está copiada igual que una Biblia al español. Que la pueden, vamos a decir que alguien va, como la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, van al griego, la traducen y la escriben. A una Biblia hebrea, si va a Israel, una Biblia protestante, cristiana, griega, van al griego y la copian a hebreo, igual como si fuera como el español. Y si en ese hebreo dice un poco diferente, dice, Bereshit haya hadavar, vehadavar haya im ha-Elohim. La versión del Vaticano no puede venir, escuchen, no puede venir de una traducción al revés del griego, otra vez para el hebreo, por la razón que usa Etzel. Concepto entonces hebreo. Entonces sí hay una diferencia entre la del Vaticano y la que cualquier Biblia hebrea de hoy en día, por la razón que el concepto de Etzel, que quiere decir al lado de, en vez de él era la palabra y Elohim era la palabra. Por ejemplo, ahora les pongo aquí de esta misma parasha. Vamos a separarnos ahí. ¿Qué tengo ahí? Ok. En esta parasha, la parasha de hoy de la Torah, Miketz, tenemos la historia del sueño de Faraón. Bien. So in today's parasha of the Torah, we have parasha Miketz, Genesis 41, and we have the story of the dream of Pharaoh. And I'm just going to go right to it. Okay, Etzel Chaparot, Al Yafat, Hayeor. Okay, so the ugly cows, right? The ugly cows were next to the beautiful cows that came out of the Nile River. Ok, en español. Esa declaración, que ya la leí en hebreo, no la voy a leer otra vez, dice, y que estaban paradas las vacas feas, Etzel, Haparot, Al Yafot, Hayor, estaban paradas Etzel, al lado de las vacas bonitas que salieron del río. Ahí está la palabra en hebreo, Etzel, ¿verdad? Aleph, Tzad, Lamed, Etzel. So, there's the Hebrew word, la misma que está aquí. Si regresamos así bien rápido al Mateo en hebreo, si lo quieren, esa misma palabra, Etzel, la estamos viendo en Génesis 41, para Miketz, que salieron las vacas feas y separaron Etzel al lado de las vacas bonitas. Okay, so I went back just to say that in today's parasha, when we read the concept of Etzel, you see that you have
the ugly cows come, and it says Etzel, and they stand next to, right, next to the beautiful cows. Then they eat them. But that's the concept of the word, that they are next to. And then just showing the word Etzel again in Leviticus chapter 1, verse 16. En el Levítico capítulo 1, verso 16, sale una vez más el concepto de Etzel. So I'll read it. I'll just read the translation. But there's the word Etzel, right? Etzel HaMizbeach in this case. Etzel HaMizbeach next to the altar. Bien. Aquí voy a brincar nada más a donde dice Etzel HaMizbeach al lado del altar. Dice, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar. O Etzel, al lado del altar, se podría decir, hacia el oriente en el lugar de las cenizas. So you can read it. He shall also take away its crop and its feathers and cast it beside the altar eastward to the place of the ashes. So Etzel there is beside. Same word, Etzel. Okay, la misma palabra Etzel. Al lado del altar. So that's as far as I want to get from last year. Básicamente, ¿verdad? La gran diferencia es que estamos mirando que la palabra está al lado del Eterno. ¿Bien? Y es la gran diferencia aquí. Here we see that the word is next to Adonai. Así dice el manuscrito que está en hebreo. So the manuscript in Hebrew says that it's next to. Yo pienso, ¿verdad? Y no lo puedo corroborar de otra forma, pero yo pienso que el capítulo 1, verso 1 y 2 está copiado o está traducido, transcripto, a como nos ha llegado a nosotros, ya con un poquito de la mano cristiana. De la mano cristiana. ¿Por qué? Porque el concepto de Etzel parece ser más consistente, se los puedo comprobar. So, and I think, and it's hard to prove this, but I believe that chapter 1, verse 1 and 2 of the book of John is translated a little bit with Christian bias. And they already want you to assume something. And the concept of Etzel actually makes more sense. How do I know? I think chapter 1, verse 18 is really, really clear. Les digo porque en el capítulo 1 y verso 18 de Yohanan, miren cómo dice, muy claro, dice de esta forma: nadie ha visto a Dios jamás. Solo su único Hijo, que es idéntico a Dios y está al lado del Padre. Ahí está el concepto de Etzel, ¿no? Que le ha dado a conocer. Entonces, vamos a... Algo está bien interesante. Si tomamos el concepto hebreo de Etzel, que Yeshua está al lado del Padre, Juan 1:18 tiene 100% lógica. El Padre y el Hijo. Y el Hijo estaba al lado del Padre desde el principio de la creación del mundo. Si lo tomamos del precepto como viene del griego, tenemos un problema. El Hijo y el Padre son uno, pero a la vez está uno al lado del otro. ¿Cuál de las dos está correcto? Entonces, lo que parece más ser consistente, la idea consistente del hebrea, es que el Hijo es uno, el Padre es otro, y uno estaba al lado de otro desde la creación del mundo. Esa idea es más consistente con el hebraísmo. De otra forma, parece que el mismo capítulo 1 del mismo Juan se contradice, ¿no? Entonces, yo no descarto, ni quiero entrar tanto a ese punto, pero muchos eruditos, aún dentro del cristianismo, por muchos años, y estamos hablando de cientos de años, casi, no puedo decir miles, ¿verdad? Pero sí, desde la tercera, ¿cómo se dice? Siglo, cuarto siglo, han apuntado a varias inconsistencias en la epístola de Juan, como se nos ha llegado a nosotros. Bien, así que no quiero brincar a ese autobús, ¿verdad? Pero sí nada más quiero decir que hay ciertas cosas en el libro de Juan, ¿verdad? Que parece que se estiró un poquito para que cabiera a cualquier idea que ya se estaba llegando ahí, ¿no? Y si un día el Eterno nos permitiera de llegar, así como el Mateo en hebreo, un Juan en hebreo,
posiblemente las ideas en el hebraísmo fueran un poquito más claras y consistentes con lo que ya sacamos del estudio de la Torah. You know, I want to give one more comment, and without completely going off on this tangent, which is that, well, before I give the comment, I guess I better give the actual teaching. So chapter 1, verse 18 shows to me that the concept of Etzel is more consistent. Why? It says, no one has ever seen God, but the only and unique Son, who is identical with God and is at the Father's side. And there you go. The Father's side would be the Etzel part, next to. He has made him known. So John chapter 1, verse 18 says that the Son was next to the Father. Concept of Etzel. It actually flows very well with the Hebrew Yohanan, at least the first part of the first chapter that we have. If you don't understand it that way, there appears to be a big contradiction. What's right? If you take what we have from the Greek and you read it at face value, in the beginning was the Word, and the Word was God, right? And the Word is God, and the Word became flesh, and the Word was God, and you take that idea, and then you have that the Son was next to the Father. Well, what is it? Are they one or are they two? And there appears to be a contradiction. But if you just take it from the Hebrew way, the Son was next to the Father. And then chapter 1, verse 1 of John doesn't contradict chapter 1, verse 18 of the same book of John. If you take the Hebrew mindset, they both appear to agree. And for that reason, I lean that way. And I don't want to go off on this tangent now and jump on the bus of people who question the book of John. But for centuries, I believe there has been scholars that point to some inconsistency in the book of John that just tend to push the reader. There's enough bias, it appears, that tend to kind of push the reader in what a preconceived bias already. And they want you to kind of think of it a certain way. Okay, so we would be really, really fortunate to discover the entire Hebrew version and be able to analyze it. That would be a great tool to kind of see if we're following along with the Hebrewisms or not. Ok, ahora sí, con esa introducción al libro de Juan, entramos a Yeshua, empieza a hacer Talmidim. Ahora, como les digo, ¿verdad? La historia parece un poco distinta aquí. En el libro de Mateo nos dice, ¿no?, que Yohanan Hamidvil, el inmersor, iba a hacer inmersión a Yeshua y de repente ve que viene una paloma y escucha una voz. Aquí lo dice un poco diferente, que se le había dicho a Yohanan que al que él mirara que descendiendo la paloma, ese iba a ser. Entonces, la historia, ¿no?, está más o menos igual, pero también bastante detalles diferentes. Pero vamos a decir que más o menos igual. Entonces pasa el evento que Yeshua pasa por su inmersión con Yohanan y los discípulos de Yohanan empieza a decir, aquí viene el Cordero de Elohim. Y sus discípulos de Yohanan se le empiezan a ir y empiezan a seguir a Yeshua porque Yohanan dice, es lícito que yo me haga menos y que él suba, porque él es el importante aquí. Él ha estado desde la fundación del mundo. Entonces, y cuando le viene a decir a él quién él es, él dice, yo no soy el Mesías. Y le dicen, ¿eres Eliyahu? Tampoco. ¿Profeta? Menos. Oh, ¿quién eres pues? Le dicen. Y ya les dice lo que dice el profeta Isaías, la voz gritando en el desierto, hagan rectos los caminos del Eterno en el desierto. ¿Ok? Entonces, pero él apunta que Yeshua sí es. Entonces sus talmidim de él empiezan a irse a Yeshua. Entonces, si alguien no sabía, los discípulos de Yeshua, varios ya eran discípulos de Yohanan primero. Y luego brincaron a Yeshua. Y no solo eso, por ejemplo, Andrés. De Andrés no se sabe mucho, pero fue Andrés que encontró a su hermano Kefa. Entonces, Andrés llegó primero, él encontró a su hermano Kefa, y después su hermano Kefa se hizo más grande de los talmidim. Y fue traído porque su hermano lo trajo. Le dijo, aquí está el Mesías.
Bien, entonces ya vino Shimon Kefam. ¿Verdad? Más o menos consistente, porque también está la historia donde pasa Yeshua y les dice, los ve pescando, les dice, vénganse, les voy a hacer pescadores de hombre. Entonces, miramos que el libro de Yohanan sí está dando la versión retrospectiva ya mucho después, porque ya está insertando ciertas ideas que solamente se pueden saber después de la muerte de Yeshua. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que las historias están ahí bastante diferentes. Okay, so we have Yeshua now. He is immersed by Yohanan, and then we have the same story of the dove descending and the Ruach HaKodesh resting on Yeshua. And the story is a bit different. Here it says that Yohanan was told, him who you see the dove descends, right? He is the Son of God. And then you have a different story. So we read the version where it was during the immersion that all of a sudden the dove comes down and he hears a voice from heaven that tells him then, right? Slightly different version of the story. It's roughly the same story, but there's also details, nuances there of differences, which again, because the book of Yohanan, it appears, was written way after the events, and it's inserting a lot of interpretation already into all of the events. It's giving you not just the event, but how it is interpreted also. So, the disciples of Yeshua, the first disciples, were actually the disciples of Yohanan first, of his cousin. And they were following him, and then his cousin said, hey, here's the Lamb of God. And they realized that that was the Messiah who he had been talking about. So Andrew, for example, jumped over to Yeshua. And after he jumped over to Yeshua, he went and got his brother Shimon Kefam. Right? So Andrew was there first, according to this account. And then he went and got his brother. Right? He went and got his brother. Then turns out, right, his brother ended up being probably the greatest of the Talmidim. En el capítulo 2 tenemos la famosa boda donde Yeshua convierte la agua en vino. We have the famous story in chapter 2 of Yeshua turning the water into wine. En esta historia, en esta versión, parece ver que su madre, Miriam, ya tenía un concepto de que Yeshua podía hacer milagros, ¿verdad? Porque va y le dice, hey, se les acabó el vino, haz algo. Y le dice, hey, mujer, ¿qué quieres conmigo? No ha llegado mi día. Y luego les dice Miriam, les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces parece asumir que la madre de Yeshua ya estaba, ya sabía que Yeshua podía hacer milagros. Bien, ok. También tenemos la famosa historia de Yeshua. Está cerca de Pesaj y él va al templo y se enoja que en vez de estar las personas queriendo guardar la moed de Pesaj, ahí están queriendo hacer negocio, ¿verdad? Palomas, vendo palomas. Una paloma por 3 shekel o 3 por 5, ¿verdad? Y ahí haciendo sus negocios. Y viene Yeshua y dice, ¿qué es eso? ¿Es una marqueta o un lugar para adorar al Eterno? ¿Verdad? Y hace un látigo y empieza a darle así latigazos y les voltea las cosas. Bien. Entonces miramos que comienza Yeshua con un celo por la casa de su padre, como él dice. Okay, so we also have the story of Yeshua here with the zeal for the house of his father, for Adonai. He goes to the temple. It's close to the time of Pesach, the Moed of Pesach. And as he goes to the temple, he sees that there's people, instead of worrying about celebrating Pesach, the appointed time of Adonai, the Moed, they're trying to make money, right? And I'm sure you can hear all the bustling and hustling and people screaming at the market, 3 doves for a shekel, or 2 shekels for a dove, 3 for 5, and they're doing all this money and stuff. And he says, what is this? Well, you turned the house of Adonai into the swap meet?
right? And so he flips over the tables, he gets angry, he makes a whip, and he starts whipping them, drives them off. And they say, hey, what authority do you do this? Would you give us a sign? Why are you doing this? This is allowed. And what does he say? He says, I will destroy the temple and raise it up in 3 days. Then it gives you the interpretation. Later on, after he resurrected, we found out he meant his body, right? It's a dead giveaway that this was written way retrospective, already writing it down, putting the pieces together, connecting the dots, you can say. Ok, entonces le preguntan a Yeshua, hey, pero ¿por qué no sacas de aquí? Estás permitido, ¿no? ¿Qué señal nos das que tienes la autoridad de hacer esto? Y les dice derrumbar el templo y levantarlo en 3 días. Y ahí es cuando dice el comentario que les mencioné, que les dice, la señal que les puede dar es derrumbar el templo y levantarlo en 3 días. Y dice, aquí queda obvio que pues ni ellos mismos le entendieron. ¿Qué quiere decir? Hasta después que murió, dice, nos dimos cuenta que está hablando de su cuerpo, que él resucitaría en 3 días. Entonces, ¿verdad? Entonces queda bien claro que el escritor ya está hablando mucho después con las interpretaciones ya de los eventos, ¿no? Y dando entonces la cierta interpretación. Llegamos al capítulo 3. We get to chapter 3. Tenemos el famoso Nicodemo, Nagdimón. Vamos, y yo pienso que va a ser la última idea de hoy. Nagdimón y el concepto de nacer de nuevo. So in chapter 3 we have the famous story of Nicodemus, Nagdimón, and the concept of being born again. So what is right? And this is something that maybe we take for granted. But it's still very important for us, right? And that is that anyone who starts to keep Torah, who used to not keep Torah, who believes in Yeshua, who is in the position where we're in, to be honest, it's you leave an old life behind, right? And spiritually speaking, is like you're new, right? The concept of being born again. And not only that, the concept that, I better read it. Yeshua answered, chapter 3, verse 5. Yeshua answered, yes, indeed, I tell you that unless a person is born from water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. What is born from the flesh is flesh, and what is born from the Spirit is spirit. In other words, we were all born from the flesh. That is interesting, right? There's a connection there with chapter 1. Okay, let's go back to chapter 1. Okay, we have to read 12 as well. But as to many as did receive him, to those who put their trust in his person and power, he gave the right to become children of God. Not because of bloodline, physical impulse, or human intention, but because of God. People that were born, he gives them the right to be children of God. People who were born not by physical impulse or human intention, but because of God. So that's the point. That's the way that we need to be born. We need to believe in Yeshua. He will allow us to be a son of God. And not a son in the sense that because two humans wanted to have a son, but in the sense that because of Adonai, in a spiritual sense. It's really the same idea. That's what it is to be born again. To be born as a son of God, a spiritual son of God. Not by human intention, by two people coming together to form a child. That is the flesh way of being born. The spirit way of being born is becoming not the son of your physical father, but the spiritual son of Elohim in heaven. Right? And the belief in Yeshua and what he did, this is the connection. That's the being born again. That's what he's telling Nicodemus. Right? That's the connection we have right there. Capítulo 3, verso 5, hablando con Nicodemo, dice, Yeshua le contestó, sí, yo te digo que si una persona no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y del espíritu. No puede nacer del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Les está diciendo que si una persona vive carnalmente,
no puede entrar a los reinos de los cielos. La conexión obvia se tiene que hacer con el capítulo 1, versos 12 y 13. Miren cómo dice: pero a todos los que le recibieron, a aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. No por causa de la consanguinidad, por impulso físico o intención humana, sino gracias a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué le dice a Nicodemo que nazca de nuevo? Así como dice que el que cree en Yeshua como Mesías, en su propósito que Él vino a hacer, le hace entonces que espiritualmente se haga hijo de Dios. Que podemos ser hijos de Dios, espiritualmente hablando, no por intención humana, que se juntan dos personas para tener un hijo y todos tenemos un padre físico en la carne. Pero el que nace de nuevo, el que cree en Yeshua y guarda la Torah como Él nos enseña que la guardemos, Él nos puede llevar a ser entonces hijos de Dios, con un padre espiritual. ¿Se entiende? Entonces el que nace de nuevo nace con un padre espiritual, el Eterno. Y no solamente por intención humana, por un hombre. Todos tenemos padre humano. Pero el que nace de nuevo, el que es de carne, carnalmente solamente tiene un padre, el carnal. Pero el que nace de nuevo tiene dos padres, el carnal y el espiritual. El Eterno mismo lo puede tener como padre. Y así como Yeshua dijo que Él era hijo de Dios, podemos nosotros llegar a ser hijo de Dios. Y como Él resucitó para la vida eterna, nosotros podemos resucitar para la vida eterna. Así que Yeshua literalmente abrió brecha para el resucito, o más bien la resucitación para la vida eterna. La resurrección, muchas gracias. Para la resurrección, para la vida eterna. O sea que Yeshua vino en forma humana, guardó la Torá, fue hijo de Dios y recibió la vida eterna. Y entonces nos deja el ejemplo que como humanos podemos guardar la Torá, resucitar en el día de la resurrección y heredar la vida eterna. Él abrió la brecha. Él dejó el ejemplo. Y podemos nacer de nuevo. Es el concepto que le dice a Nicodemo, guardar bien la Torah como Yeshua la guardó. Right? So just to give it to you again, more condensed form, Yeshua is saying, just like He became flesh and He was the Son of God and He kept the Torah, if we believe in Him and follow His example, we can be born again. We can be sons of God. We can live the Torah. And we can resurrect for eternal life, just like He resurrected for eternal life. He left the example. He paved the way for us. All we have to do is follow, right? Keep the Torah like Yeshua kept the Torah. Okay? Y juntando la misma idea, 3, 14, 15 y 16. De la misma manera que Moshe levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre deberá ser levantado. El Hijo del Hombre deberá ser levantado para que todo aquel que confíe en Él pueda tener vida eterna. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, de modo que todo aquel que confíe en Él pueda tener vida eterna en lugar de ser totalmente destruido. Ahí está en Escritura lo que les acabo de decir, ¿verdad? Para cerrar la idea. So in chapter 3, verse 14, 15, and 16 says, just as Moshe lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who trusts in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His only and unique Son, so that everyone who trusts in Him may have eternal life, instead of being utterly destroyed. Y les da, a los que leen Torah, les da un ejemplo de la Torah. ¿No le dice a Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no entiendes? ¿Iba a entender Nicodemo lo de la Nahash Nehoshet, la serpiente de bronce? Claro que él conocía, él era maestro de la Torah. Él sabía lo que era la Nahash Nehoshet, él sabía la historia, que empezaron a murmurar en el desierto. Y el Eterno les mandó serpientes venenosas. Y cuando los mordían, estaban perdidos.
Y la única forma de salvación era correr a donde podían mirar la serpiente que Moshe había puesto y mirarla y hacer teshuvah, arrepentirse de cualquier cosa que estaban haciendo y mirarla, y el Eterno los sanaba. Los sanaba, ¿lo ven? A Nicodemo, maestro de la ley, le da ese ejemplo para que él mire que le dice así, como el que lo mordía la serpiente, tenía que ir a ver la Nahash Nehoshet, la serpiente de bronce, y era salvo. De esa manera yo ahora, el que confía en mí, también puede llegar a ser salvo y tener la vida eterna. No la vida física. La Nahash Nehoshet, la serpiente de bronce, te salvaba la vida carnal, para que no te murieras físicamente. Dice, yo soy como la serpiente, pero el Eterno me ha levantado para que yo les dé vida eterna. Y el que mire y confíe en mí y haga teshuvah de sus acciones. Entonces, es de entenderse que Nicodemo entendió el punto. Bien, entendió el punto que la función del Mesías era exactamente esa, ¿no? De llevarnos entonces a la vida eterna. So, I want to finish here that Nicodemon was a teacher of the Torah. This is what Yeshua said. You teacher of the Torah, you don't understand what I'm saying? So he gives him an example from the Torah, one that he would understand. The Nahash Nehoshet, the serpent of bronze, the bronze serpent. And he knows the story. In the Bnei Israel, in the desert, they were murmuring against Adonai. And Adonai sent them fiery snakes, venomous snakes that would bite them. And as soon as they were bit, they knew they were doomed. Death, sure death. They would have to run to wherever they could see the bronze serpent. They better not have been far away from where Moshe put it. And they better run there quickly and see it and do teshuvah and repent from whatever they were murmuring. And to see the bronze serpent, and Adonai would heal them. So he tells Nicodemus, who knew the story well, this is the role of the Mashiach. This is the role of the Messiah, me. Just like Moshe lifted up the Nahash Nehoshet, Adonai has lifted me up, so that anyone who believes in me will not be saved physically, like those that were saved from the serpent, physically, their flesh, that life. But I will save your soul. I will give you eternal life. That is the role of the Messiah. And so it is to be understood that Nicodemus got the point. Right? Nicodemon, as a teacher of Torah, understood the example. He got the point. Good? So Baruch Hashem Adonai, all of us here, right? We also get the point. And that is the point that we try to teach everyone. That Yeshua is the path, the way to the truth, the way to the light, the way to the Father, and the only way we can get to eternal life. Outside of his interpretation of Torah, there is no interpretation of Torah. Right? That is the interpretation of Torah that we follow, the one that Yeshua came to bring us, the love for the neighbor, and everything else that he taught are the things that we must follow. As we read the words of Yeshua, the actions of Yeshua, this is what we have to have very clear. Así que, Ahim, todos estamos aquí porque entendemos lo que Yeshua le dijo a Nicodemo. Entendemos que Yeshua es el que trazó el camino de la verdad, el camino al Padre, el camino a la vida eterna. El que guardó la Torá como su Padre, como el Eterno, nos dio la intención de la Torá, el propósito de la Torá. Fuera de la interpretación de la Torá de Yeshua no hay otra. O sea que no hay otra forma de entender la Torá más lo que Yeshua el Mesías vino a enseñar. Y nosotros la interpretamos de esa forma, los conceptos del amor al prójimo, el celo del Eterno, cuando debe de haber celo del Eterno, no hipócritamente, y todo lo que Él hizo, amén, es el ejemplo para nosotros de seguir. Amén. Y es lo que nosotros hacemos en este Kehilá, que el Eterno nos ayude a seguirlo haciendo hasta que regrese Yeshua por segunda vez como Rey Mesías. Amén. Shabbat Shalom a todos.